Esa prueba la gente se la toma muy a la ligera. Y eso Esa prueba es la entrevista. es la entrevista. Y así es como he conseguido trabajo, tocando la puerta, sin ningún tipo de vergüenza ni miramiento. Todos tenemos la necesidad, pero no mostrarlo, sentirte seguro de tus cualidades. Tener un equilibrio entre lo que tenemos y lo que somos. Eso es lo fundamental. Y saber a quién tienes delante. Mi sueño en la vida no era ser camarera. Yo pensaba, es el proceso, es el proceso. Esto es. Es el proceso, no es el objetivo. Talento joven te da una perspectiva muy de equipo. Cámara y acción, el podcast Los Jóvenes Talentos. Cámara y acción. Buenas tardes y muy bienvenida, Lu. Muchísimas gracias. Te llamo Lu. Sí, Lu. Para mis amigos como tú, Lu. Qué guay, me encanta, me encanta. Pues como te comentaba antes, vamos a hablar de estos temas de empleabilidad y de una forma también distendida, anécdotas, cosas que puedan aportar valor, ¿vale? Para Perfecto. aquella gente que esté buscando empleo. Y nada, la primera pregunta para empezar, cuéntanos un poquito quién eres, eso. ¿Quién soy? Bueno, soy María Luisa Balán, más conocida como Lu, ¿vale? Mi nombre profesional, como me gusta a mí decirlo, es Luisa. Y nada, soy una mujer de 24 años que estuvo un poco perdida en la vida después de acabar la carrera de Derecho. Y pues después de haber probado varias opciones, actualmente he encontrado mi vocación en el sector privado. Es decir, me gustaría ejercer en un futuro como abogada, pero porque he encontrado un fin social dentro de todo esto y es ayudar a la gente que realmente lo necesita. Y parece algo que no es tan quizás alcanzable mediante el derecho, pero sí lo es. Turnos de oficio, extranjería, derecho laboral, derecho penal, pero enfocado a gente que lo necesita, ajustando precios, no siendo tanto un tiburón del derecho, totalmente respetable. Pero como soy cristiana, mis valores me llevan pues a intentar enfocarlo desde esa vía. Qué bueno, qué bueno. Es como tú dices, a veces profesiones como la abogacía o profesiones como la banca, ¿no? Que Desde luego. no están muy relacionadas con la parte de valores y es muy bonito escuchar que alguien se vincule desde ahí, ¿no? Desde la ayuda y desde el poder hacer algo por las personas. Qué bonito. Sin embargo, también me consta, ¿no?, que habías trabajado en diferentes sitios y Sí, mi experiencia laboral es es diversa, ¿no? correcto. Estudiaste Derecho y Criminología, ¿no? Correcto, el doble grado. El doble así grado. es. Pero mientras tanto has ido compaginándolo con muchos trabajos o Sí, la diferentes. verdad es que no por necesidad, tengo que admitirlo. Desde aquí les mando un abrazo a todos mis familiares que siempre han estado pendientes de mí. No ha sido por necesidad, sino más bien por curiosidad. Siempre soy una persona muy curiosa que le ha gustado investigar cómo es buscarse la vida. Yo recuerdo tener 16 años y pensar, ostras, ¿cómo es eso de trabajar? Veía a mi familia muy metida en el mundo de la hostelería y cuando cumplí los 16 empecé a tantear el terreno y desde los 18 he estado trabajando prácticamente hasta día de hoy, prácticamente, en restaurantes, bares, cafeterías. Y la experiencia penúltima, por así decirlo, fue de comercial de seguros en Santa Lucía. Ok. Entonces Ok. sí, bastante amplio el sector. Qué bueno. Es genial porque la pregunta que te voy a hacer ahora es, has estado en diferentes entornos laborales y seguramente has entrado de forma diferente a trabajar en cada uno de ellos. O sea, ¿podrías decir algún punto de unión o algunas diferencias como interesantes para gente que esté buscando empleo de, pues en este sector noté tal o en aquel otro? O el punto en común a todos ha sido esto, ¿no? Para entrar a trabajar. Vale, en cuanto a requisitos, ¿te refieres? Sí, O formalismos. eso, mejor. procesos. Exacto. Vale. Yo creo que sobre todo es la primera impresión. Creo que ese es el punto clave de cualquier tipo de entrevista, de cualquier sector al que tú te enfrentes. Qué bueno. De hecho, recuerdo una de las frases que nos dijeron en el curso, que era nunca hay una segunda primera impresión. Qué bueno. ¿Sabes a quién se le otorga esta frase? ¿A quién? No, nunca lo supe la autoría. Aparentemente, hasta donde yo sé, y con mucho riesgo de equivocarme, era de Coco Chanel. Ah, sí, cierto es. ¿Verdad? Recuerdo su mención en el curso, pero no... ¿Ah, sí? Ok. Yo se la achaco a esa profesora, que también le mando un saludo a Judy, que nos lo dijo. Qué bueno. Y creo que eso es lo más fundamental. Al final, no tanto aparentar quién no eres, pero sí mejorar el perfil que tienes. Es decir, tampoco te vas a presentar en una entrevista desorganizado, desarreglado. Nadie te está pidiendo que vayas de traje, pero al menos mantener el porte dentro de lo que cabe, claro. Cuidar esa primera impresión, ¿verdad? Desde luego, me parece lo más vital. Y lo has notado como un punto en común en todos los diferentes... Eso y la actitud. Y la actitud. Parece una tontería que a veces pues pasamos por alto, pero el quizás presentarse con una predisposición, no una necesidad,
Es decir, no como necesito este trabajo, estoy desesperado por este trabajo, pero sí como decir, vale, tengo seguro de mí mismo, sé lo que valgo y si encajo me cogerán y si no, pues no, y no pasará nada y a otra entrevista. Eso creo que es fundamental, tanto mental como profesionalmente. Brutal, me la voy a apuntar. No, pero me la voy a apuntar porque, bueno, te la comento ya, ¿no? Me parecen dos puntos de arranque muy buenos para el tema de la empleabilidad que trabajamos aquí, que es esa primera impresión, que es cierto que yo también trato de transmitirlo mucho en clase, en el aula y tal, y hay veces como que no se lo toman tan en serio, que es tan importante, y sí que lo es. La primera impresión de un currículum, la primera impresión en persona. Exacto. Y luego el tema de no mostrar necesidad. Has dicho algo como pasando así rapidito y me has hecho recordar a Isra Bravo, no sé si te suena. No me suena. Isra Bravo es un tipo muy interesante sobre todo en temas de comunicación, de venta, él se autoproclama, o no sé si lo serás, seguramente sí, el mejor copywriter Vale. del mundo, no sé si del mundo. La verdad es que era un tipo muy curioso, por no extenderme, un tipo que en 2017 descargaba camiones y tiene una dislexia, con lo cual no le dio para estudiar, y se dio cuenta de un don, que era el de poder redactar a nivel comercial. Wow. Y él muchas veces en sus vídeos y tal habla justo de lo que tú has dicho, de un buen vendedor nunca debería mostrar la necesidad o que está con necesidad, porque no transmites ese estado que es importante para luego terminar. Claro, yo creo que eso al final es fundamental porque cuando una persona muestra desesperación, eso genera como en el empleador, o sea, el jefe, ¿vale? El que te está entrevistando es como que dice, ostras, es que me siento mal si no lo del trabajo. Y no te tienen que coger por pena o por necesidad, sino por las cualidades que tú puedas aportar a una empresa. Me da igual el sector, como si es limpiando casas, tú no puedes presentarte. Es muy válido y entiendo que habrá gente que debido a su situación personal o financiera necesite hacerlo, pero considero que no es una cualidad que en condiciones normales de una entrevista vamos, sobre todo aparentarlo por lo menos. Puedes tenerlo, la necesidad, yo creo que todos tenemos la necesidad, pero no mostrarlo. Sentirte seguro de tus cualidades. Sí, es una mala acompañante en estos momentos de búsqueda de empleo. Desde luego que sí, porque al final también es cierto que acabamos postulando a cosas, y lo digo por propia experiencia, acabas postulando a empleos que ni te van a llenar, ni te van a convencer, ni para los que quizás descubres que ni siquiera eres válido, porque hay gente que no es válida para todo, y a mí no se me da bien todo, ojalá. Pero llegas a un momento de tu vida en el que lo necesitas, pero no todo es válido, ni muchísimo menos dejar de lado tu personalidad o tus cualidades más buenas o más a destacar por estar en un sitio en el que has entrado por necesidad, sinceramente, en condiciones normales. Eso quiero que quede. Claro, no, está clarísimo, está clarísimo. Está genial el arranque. Muy bien. Entonces, y también tenía de cuando me pasaste el currículum y estuve viendo, ya no sé si fue en aquella comunicación que tuvimos vía email, me contabas que habías estado preparando unas opos. Sí, la verdad es que soy un poco todoterreno, me defino una mujer todoterreno. Tengo que sacar eso a relucir. Siento que lo he probado todo y me quedan muchísimas cosas por probar. Lo digo, la curiosidad. Seguro que sí. En este caso no mato al gato. El gato tiene 7 vidas. Sí, fui opositora. Cuando salí de la carrera pensé que el mundo privado, del sector privado, no estaba hecho para mí. Cosas que uno ve, va viendo, sobre todo yo creo que achacado a experiencias personales que tuve, cercanas, con despachos, incluyendo de mayores a menores, nada que ver por un despacho en concreto. Quizás que no se alineaba con tus valores. Correcto. Vale. Yo creo que eso fue el punto clave donde yo dije, el sector privado no es para mí. Okay. Entonces me decidí a opositar. Pero tuve un pensamiento, creo que hoy en día muy común, que es, tal y como está la cosa, o me meto a funcionar y tengo estabilidad o no va a llegar a nada. Ese era mi pensamiento. No me arrepiento a día de hoy de la experiencia que tuve opositando. De hecho, creo que me dio una disciplina brutal que a día de hoy se refleja en mi trabajo, porque la organización, la disciplina, la distribución del tiempo, el tener tiempos marcados en tu vida para ahora es tiempo de ocio, desconecto, ahora es tiempo de concentración, conecto. Eso es brutal y fundamental. Me presenté al examen, pero la sensación de ansiedad que yo tuve cuando salí de ese examen, no cuando entré llorando, pero es que cuando salí taquicárdica y dije, yo no quiero volver a pasar por esto. No vuelvo a pasar por esto. Desde luego que no. Me fui un mes sabático de vacaciones y dije, se acabó mi etapa como opositora. Sí, quizás la parte
positiva de aquello fue que te sacaste esa disciplina, ¿no? Ese Desde luego. aprendizaje en cómo manejar ciertas pautas de tu vida, ¿no? Que también a veces... Dime. Es fundamental, pero yo creo que la oposición no es para todos los momentos de tu vida, no para todas las personas, sino para todas las etapas vitales de una persona. Yo, por ejemplo, me encontraba en un punto en el que, como yo me mudé a Valencia, hacía años, yo vivía independizada y vivo independizada a día de hoy. Necesitaba un trabajo para poder vivir. Entonces, opositar y trabajar era y será toda la vida muy duro. Entonces, quizás mi experiencia era muchísimo más dura, sin menospreciar la de otras personas, debido a eso. A que yo tenía que llegar a mi casa, hacerme la comida, ponerme una lavadora, irme a trabajar, trabajaba en hostelería 8, 9, 10 horas, fines de semana, todo. Al final llegar a casa a la 1 de la mañana, ducharte a duras penas, irte a dormir y a las 7 despertarte para poder siquiera aprovechar 5 horas diarias estudiando. Entonces, era complicado. Pero yo recomiendo, y esto igual no tendría que decirlo, pero recomiendo que todo el mundo, al menos una vez en su vida, pase por unos meses, no más, unos meses como opositor. De cualquier tipo de oposición, me es indiferente. ¿Lo recomiendas como una especie de terapia de choque o de...? Para todas aquellas personas que no saben qué hacer con su vida, yo creo que eso te da un enfoque muy grande. Tanto como si al final acabas la oposición y decides que eso es lo que quieres hacer, como si no. Porque te dará una perspectiva mucho más de túnel, ¿no? Al final te da una perspectiva de túnel de cuando tienes un objetivo, luchas por eso. Los policías, los bomberos, ese es el ejemplo que todo el mundo tiene. Pero cuando hablamos de, a lo mejor, oposiciones más pequeñas, que la gente infravalora, Renfe, correos, tramitación procesal en juzgados, ostras, ¿por qué no? ¿Me entiendes? La gente que tiene la posibilidad de poder estudiarlo, yo les animo a hacerlo, a vivir la experiencia. Vivir la experiencia independientemente del resultado final, ¿no? Desde luego que sí. Yo soy el claro ejemplo de que todo el mundo, siempre he sido una niña muy estudiosa y todo el mundo apostaba porque yo me iba a sacar esa plaza a la primera. No. Creo que es muy importante. Vamos a detenernos un segundito y luego volvemos al tema del empleo. Esto que estamos hablando, desde el punto de vista de enfocarlo todo a resultados. Es decir, creo que muchas veces nos enfocamos en si hago esto, tiene que servirme para algo, ¿no? Y nos olvidamos de que a veces el proceso ya nos sirve. Que es, a lo mejor no me he sacado la OPO, pero he creado en mí unos hábitos, una disciplina, una resiliencia, un aguantar. Claro, pero yo creo que es inevitable, ¿no? Cuando estás unos meses invirtiendo tu tiempo, tu energía, todos tus recursos en algo, como es una oposición, creo que es inevitable sentirte frustrado. Claro. Es decir, es inevitable no dejar de lado todo lo que has conseguido y centrarte en que el resultado ha sido negativo. De hecho, a mí me pasó. Claro. Yo cuando salieron las notas vi que había aprobado pero no había obtenido plaza. Y mi primer pensamiento fue la frustración. Gracias a Dios tengo un entorno social y familiar, de 100 que me ayudó a ver que eso no se me iba la vida en ello. Esto es. Pero yo sí que considero que eso, ¿ves? Pasar por una OPO al final también te ayuda a darte cuenta de esos valores. Porque el sistema académico, tal y como está configurado, nos enseña a centrarnos en el resultado de un examen, de un trabajo, la nota de la EBAU definirá tu futuro, la nota de yo qué sé, y no es así. Y esto es un claro ejemplo. Por eso invito a la gente a que se anime a hacerlo. Total. Adquieres, y yo creo que es la gente que conoces en el proceso. Gente que compartes rutina al final. Yo recuerdo a gente con la que compartía sitio en la biblioteca y es que era muy gracioso porque no conozco a esa gente. Si la veo por la calle la reconocería por la forma en la que se sentaba en la silla de estudio. Les veía las nucas muchas veces. Y recuerdo que coincidíamos y éramos un reloj. Era todo el mundo, sabías a qué hora entraba y a qué hora salía de la biblioteca. Todo el mundo se levantaba a las 6 de la tarde para ir a merendar. Todo el mundo se levantaba a las 2 para ir a comer. Entonces, a día de hoy lo recuerdo con mucho cariño a esa gente. Sí. Es justo lo que te estaba diciendo. Creo que estamos también últimamente en un tema donde la frustración se gestiona muy mal y esto es un buen entrenador de frustraciones. Y estamos en un momento donde parece que si no encuentro el trabajo de mi vida, ¿para qué voy a trabajar? No, vamos a ver, a veces un trabajo que es temporal o que es pasajero, lo que hace es tener unos contactos, te ayuda a tener una perspectiva, te ayuda a tener un entrenamiento de otras cosas, que a veces son hábitos, que si no estás en ese tramo, no los vas a adquirir. Pero por eso había hecho un poquito me gusta como aportar perlitas de valor, ¿no? Y creo que una de las perlas de valor que estabas comentando es eso, es decir, independientemente del resultado, sirvió, fue útil. Desde luego. Ahí iba yo.
y a veces un trabajo que no es el tuyo, el de toda la vida, pero independientemente de que ese trabajo o que se haya terminado, pero fue útil porque te dio un contacto, te dio una experiencia, te dio un tal. Claro, yo creo que también uno de los consejos que me gustaría dar a todos los que nos están escuchando es el hecho de que, obviamente, mi sueño en la vida no era ser camarera. Ujú. Eso es una realidad. Y sin embargo, estuve muchos años ejerciendo en hostelería porque me gustó. Y porque sabía que era el camino para conseguir el objetivo. Es decir, yo Eso cada es. día que entraba a trabajar y no tenía ganas, pues no, es obvio, yo pensaba, es el proceso, es el proceso, Esto es. es el proceso. No es el objetivo. Yo tengo un objetivo y es ver mi nombre en un despacho de abogados bien grande y hacer honor a mi padre y al nombre que me puso mi padre, ¿no? Pero realmente era el medio. Y os puedo asegurar que te salen contactos, personas, oportunidades y negocios de debajo de las piedras y donde menos crees que puedes conseguirlo. Por eso, el tema relacionado con la frustración, que creo que es un punto Ujú. fundamental, yo aprendí a tolerar la frustración debido a ello, porque Ujú. hay días malos en el trabajo y piensas, tengo que aguantar yo esto Ujú. cuando tengo 2 carreras, Ujú. ya graduada, 2 carreras, estoy aquí matándome a estudiar, ¿para qué narices tengo que venir yo aquí a aguantar a la gente a las 8 de la mañana pidiéndome un café? Me curtió. Qué bien. Me curtió en experiencia, me curtió en capacidades sociales, en paciencia, tolerancia, habilidades de comunicación, resolución de problemas en plantilla, cara al cliente, organizativas de cómo llevar un restaurante en su momento. Yo, de verdad, a todo el mundo que me Brutal. tuvo contratada, a Mm. día de hoy puedo decir que le agradezco todos y cada uno de los momentos que viví con ellos. Y de hecho, puedo enorgullecerme de decir que si me ven por la calle me dan un abrazo porque me dicen cómo estás, cómo va todo. Y me he llevado gente de los sitios en los que he estado porque de eso se trata, es Qué el bueno. camino, es el proceso, Eso eso no es ahora el le he puesto objetivo. el nombre de marca personal. Y es simplemente. Eso es gracioso porque ¿Verdad? justo viniendo lo comentaba con mi amigo y me decía, claro, es que esa es tu marca personal. Mm. Dejas tu huella en todos lados. Esto es. Y eso a mí me enorgullece, No. porque nunca sabes dónde te lleva la vida. Efectivamente, y luego todo esto ayuda a la empleabilidad. Porque Yo creo les que contact. muchísimo. Claro, totalmente, Mm. totalmente. Al totalmente. final, jugársela, intentarlo. Jugársela, y yo diría jugar, quedarte con el jugar, Sí, ¿verdad? Probar, jugar, claro, experimentar. una cosa es experimentar y otra cosa es Mm. tirarse a lo loco. Claro. Tampoco. Hay que jugar, pero con conciencia, Mm. que es el equilibrio perfecto. Qué buen tándem. Genial, encantado. Seguimos, Lu. Entonces, Cuéntame. por reubicarnos aquí, ¿vale? Tú estabas en una época buscando algo relacionado con el empleo. ¿Conoces lo de cámara por algún contacto, algún amigo? Cuéntanos esto, cómo entras, más o menos, y sobre todo, cómo haces el tránsito de pasar por aquí, por el programa, y luego empezar con el trabajo que tuviste en aquel momento. Me interesa cómo lo conseguiste. Vale. A ver, mi historia es un poco particular porque yo salí de la oposición, me fui un mes sabático de viaje a Ujú. reencontrarme y a visitar familia, porque no la tengo aquí a toda. Entonces, claro, yo recuerdo que un día me topé con Carlos, Que está hoy aquí con que nosotros. está hoy aquí con nosotros, al que le estaré eternamente agradecida. Una voz en off que igual luego pertenece y habla con nosotros. Efectivamente. Em, Lo conocí porque básicamente un día toqué la puerta de un despacho de abogados por una consulta que tenía, cara personal, y lo conocí a él. Entonces fue como una conexión, ¿no? A primera intercambio de palabras que tuvimos. Y poco a poco, pues debido a que yo tenía que ir al despacho pues para hablar con David por otros temas ya Ujú. personales de un caso, empecé a entablar relación con él y un día me comentó que, claro, qué estaba haciendo, a qué me dedicaba. Le dije que había acabado la carrera de Derecho, pero que no sabía muy bien qué quería hacer, porque la UPO me había dejado un poco cansada, agotada, pero que sabía que tenía que trabajar porque el paro ya no me daba para más, me estaba empezando a abrumar, ¿no? Y me dijo, oye, pues apúntate, hay unos cursos muy chulos en la Cámara de Comercio. Y yo era un poco escéptica al principio, ¿no? Porque nunca había escuchado hablar de los cursos de la Cámara de Comercio, estaba como muy hecha el patrón académico de la ESO, el bachiller, la universidad y a trabajar. Y era como, a ver, ya me salía un poco de ese patrón porque en su momento no hice el máster, yo salí de la carrera y fui directa a opositar, entonces Ujú. dije, bueno, pues no tengo nada que perder. Él me ayudó a presentarme, bueno, a presentar todo lo que hacía falta. Y recuerdo que cuando vine el primer día fue muy gracioso porque yo dije, ostras, ¿dónde estoy metida, no? Y sin embargo, al primer día de clases, esto en el proceso de selección,
Y tanto la tutora que a mí me tocó, que a día de hoy también es que le tengo un cariño muy especial porque fue súper agradable conmigo, encontramos puntos de conexión, increíble, en 10 minutos de entrevista, fue increíble. Desde el primer minuto que yo pisé la clase del aula, recuerdo que fue como muy frío todos los alumnos, éramos 14 o 15, no recuerdo bien, era como muy, mirabas a un lado, al otro, ¿no? Estás ahí. ¿Quién será este? ¿Quién será esta? Y a día de hoy les mando un abrazo enorme desde aquí, espero que algún día vean esto, porque tenemos un grupo, los Neurobics, porque hicimos mucha piña. Qué bueno. Muchísima piña, fue un proceso súper constructivo, los profesores, Yo pensaba que no podía aprender mucho más, porque al final cuando sales de una carrera te piensas que tienes mucho conocimiento, pues ostras, aprendí mucho sobre LinkedIn, cómo ofrecerme, ¿no? Como trabajadora, no como desesperada que busca trabajo, sino como profesional cualificada o como persona que tiene competencias, porque todos tenemos competencias, todos tenemos habilidades. Cómo hacer esa carta de presentación que es el currículum y sobre todo la parte más importante, la gestión emocional y la inteligencia emocional. Creo que es algo de lo que estoy eternamente agradecida con Cámara de Comercio. Qué bien. De verdad, o sea, increíble. Es algo que a veces estamos todos con las tecnologías, con la IA y con tal, y la inteligencia emocional es que es algo que vuelve a salir como importante y vuelve a salir como... Y de hecho creo que es una de las cosas más importantes, tanto para gestionar frustración, como para gestionar momentos de indecisión, como para poder luego ofrecerte bien, comunicar bien. O sea, para 1000 historias. Y está genial que lo digas y que lo volvamos como a poner ahí otra vez en primera plana, porque sí, se habla, pero que como que se despista enseguida hacia la tecnología. Sí, yo creo que es porque la gente es muy escéptica con la inteligencia emocional. Se ha industrializado tanto Correcto. que al final se ha olvidado de la parte realista que esconde todo esto. Yo es que soy muy fan de la inteligencia emocional y me volví muy fan porque en mi infancia tuve que pasar por una infancia no, más bien adolescencia, por una serie de procesos que me ayudaron a darme cuenta de la importancia que esto conlleva. Y yo creo que te cambia la vida. Cuando eres consciente de la capacidad mental que podemos tener de ser conocedores de nuestras propias emociones y aprender a manejarlas, es increíble. No tanto a esconderlas mediante el manejo, sino a saber reconocerlas, aceptarlas y digerirlas. Es decir, es lícito sentirte frustrado porque no has encontrado trabajo. Totalmente. Es lícito enfadarte con tu compañero de trabajo porque es que te ha hecho Obvio. cualquier cosa. Es lícito enfadarte con tu jefe. Obvio. Pero hay que saber gestionarlo. Eso es. Y si no lo localizas, luego no lo puedes gestionar. Se hace bola. Literalmente, esa es la definición. Bola. Se hace bola. Entonces, y perdona que te corte, No. iniciaste el proceso aquí en Cámara y luego hay un momento donde tú inicias ese contacto con el mundo laboral. ¿Y cómo ocurre? O sea, ves una oferta laboral. Esto ya es más para gente que no sepa muy bien cómo hacerlo. ¿Cómo lo hiciste tú? Yo es que con el currículum que hicimos en Cámara de Comercio, la verdad es que me fue muy útil y lo empecé a utilizar. Empecé a mejorar mi perfil de LinkedIn, mi perfil de Job Today, InfoJobs, incluso Google. O sea, al final era empleos. Entonces, yo lo que hacía, que era una técnica, era un consejo que a veces mucha gente no es consciente, es en lugar de centrarte o quedarte únicamente con la oferta de empleo que veas publicada en Job Today, busca la empresa en Google y accede al portal de empleo. Correcto. Porque muchas veces publican las ofertas de manera interna y esas plataformas, pues porque las tienen suscritas o tienen convenios, pues publican ahí las ofertas, pero no las llegan a leer. Entonces, yo es que soy un poco insistente, es una de mis cualidades. Yo buscaba la empresa, me ponía en contacto con la empresa vía contacta con nosotros, empleo, lo que sea, y además buscaba el correo electrónico y les enviaba mi currículum por correo electrónico. En plan, perfecto. Hola, soy María Luisa, he visto la oferta, pero me interesa mucho, así que por eso os contacto. Eso da una imagen de interés real. Totalmente. Porque darle un clic en Job Today, cualquiera puede hacerlo. Pero nadie se toma el tiempo de buscar la empresa, buscar el correo, enviarles el currículum, etc. Creo que eso es el mejor truco que os puedo dar. Es genial. Me parece genial. De hecho, yo también trato de remarcarlo mucho, que ataquen por todos los frentes que puedan. ¿Llegaste a hacer el plus, que sería, aparte del contacto con nosotros, llegaste a contactar vía LinkedIn con la persona que trabajaba en la empresa y tal? Yo es que fui más directa y me planté. Toqué la puerta. En persona. En persona. En orgánico. En carne y hueso, ni llamé al teléfono. Yo dije, yo me planto allí. Genial que lo A día de hoy, David López es que tiene que estar. Es que sí que es verdad que en mi caso fue un poco más sencillo porque fue con David López, con el abogado mediante el que conocí a Carlos. ¿Carlos?
Sí que es verdad que habíamos perdido un poco el contacto, ¿no? Porque toda esta historia yo la inicié en septiembre, octubre aproximadamente. Entonces yo cuando toqué la puerta de David ya fueron como a finales de diciembre. Justo después de salir del curso, recuerdo que fue la última clase de la parte troncal, me despedí de mis compañeros, vinieron las Navidades y un 26 o 27 de diciembre recuerdo que dije, ostras, yo conozco a David. Le mandé un correo, le mandé tal, y yo pensé, los abogados suelen ir desbordados, no va a ver el correo. Yo me voy a su despacho y toco la puerta. Y recuerdo que toqué la puerta y claro, como tiene tantos clientes, al final pues las caras no se te acaban quedando, tal y cual. Toqué la puerta, me abre y me dice, ¿qué haces aquí? En plan, hola, tal, ¿cómo estás? De tal. Digo, pues vengo a buscar trabajo. Me dice, ¿cómo? Y yo, pues mira, no sé si te interesará, pero sé que no tengo el título de abogada, pero oye, pues igual te puede interesar tener a alguien para ayudarte. Y así es como conseguí trabajo, tocando la puerta, sin ningún Qué tipo de bueno. vergüenza ni miramiento. Qué bueno. Lo Pues- peor que me podía decir era que no. Yo recuerdo que entré y dije, lo peor que me pueden decir es que no, o que me cierren la puerta. Me han cerrado miles en la vida y me van a cerrar más. ¿Qué más me dará una más o una menos? Ahí la tolerancia a la frustración. Qué bien, qué Mm. bien. Está genial que cuentes todo esto. Ahí, obviamente, llamas a la puerta, te abre, vengo a buscar trabajo. ¿Y qué ocurre luego? ¿Hay una prueba? ¿Hay como una entrevista oficial? ¿O simplemente con ese elevator improvisado, elevator que haces ahí? A ver, yo creo que la improvisación está muy bien, pero siempre dentro de la improvisación juegas con unos patrones. Esto Es decir, es. hay un timeline Una- marcado, Ujú, ¿no? Una preparación Efectivamente. Es una improvisación, preparada. exacto, ¿vale? Entonces sí que es cierto que cuando yo entré le dije busco trabajo, se sorprendió el pobre hombre. Estaría ahí trabajando y viene una muchacha tocando en la puerta con un currículum, quiero trabajar. No, entonces él me dijo, a ver, pero ¿cómo que quieres trabajar? Entonces le conté mi experiencia. Yo fui sincera, eso también lo recomiendo muchísimo. Vale más la pena que vayamos de frente Ujú, a que mintamos. ujú. Porque sí que es cierto que mucha gente promociona o muchas personas conocidas en redes, etcétera. No, pon que tienes experiencia en caja cuando van a postular en tiendas. No lo pongas. Les vas a hacer ridículo. Te van a poner en una caja y te van a preguntar, hazlo, y tú vas a decir, no tengo ni uno. Entonces yo cogí, le fui sincera y dentro de los márgenes de profesionalidad y educación y de primera imagen le dije, mira, no tengo mucha experiencia en el sector, pero tengo mucho conocimiento, porque he estado opositando, soy disciplinada, soy organizada. De las experiencias que yo tenía, sacando los puntos clave, pero sin irme del hilo de la pregunta. Es decir, la cuestión es coger la pregunta que te están haciendo. ¿Qué experiencia tienes? No, yo no tengo experiencia. No, he estado estudiando, tengo mucho conocimiento, la experiencia práctica no mucha, sin embargo, como la técnica del sándwich. He desarrollado todas estas cosas buenas. Efectivamente. Entonces fue un poco una entrevista medio estructurada, porque sí que empezó por cuál es tu experiencia, lo típico que todo el mundo quiere saber, Ujú. cuál es tu formación, Ujú. ¿qué esperas? ¿Eso lo conseguiste en ese momento? ¿El qué? La entrevista está así Sí, en ese momento. en ese momento. O sea, Porque él- claro, el hombre valoró que había que una sido. persona había tocado la puerta. Vale. o Entonces sea, dijo, ostras, ya que te has tomado las en molestias ese de mismo venir. momento, ¡pum! Efectivamente. Genial. Fue como al momento me Pues- dijo, me tomo 10 minutos y te hago una entrevista. Eso es, genial. Efectivamente. Qué bueno. Es verdad que es un factor más improvisado, pero bueno, No, pero no ahí quita estabas que no ya. sea válida. De repente abre la puerta y ya estás en la entrevista. La persona que va a tocar la puerta sabe que en cualquier momento le pueden hacer una entrevista, así que tú vas preparado realmente para tener una Obvio. entrevista. Llevas ya una pauta en tu cabeza, un esquema de más o menos lo que te van a preguntar. Suelen ser desarrollos de sota caballo rey. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Tu formación? Experiencia. ¿Experiencia? ¿Qué pretendes? Ajá. Esa creo que es la pregunta clave que todo el mundo acaba haciendo. ¿Qué haces aquí? ¿Qué buscas? ¿Por qué has venido aquí? Eso es. Esta es la pregunta. Esa es la pregunta clave y ahí es donde todo el mundo falla. Ujú. ¿Y qué contestaste? ¿Te La acuerdas? verdad- Más o menos. Sí, recuerdo perfectamente que le dije, busco aprender, ¡Guau! ¡Qué bueno! no busco ser la mejor, no busco comerme el mundo, busco aprender y ayudar. Esta es la segunda. Muy bien. Aprender y ayudar. Muy bueno. Ayudar a mi jefe, en este caso David, ayudar a mis compañeros, en este caso Carlos, ayudar a la gente y ayudar pues a todo aquel que lo necesite. A mi familia económicamente el día de mañana, si Dios me ayuda y puedo, ayudarme a mí misma, Me encanta. ayudar. Disculpa que te corte, voy a hacer ¿vale? Sobre todo reforzar aquello que estás diciendo, que creo que a veces se pasa muy rápido y creo que es de mucho valor, ¿no?
¿para qué has venido? ¿Qué buscas aquí? ¿Por qué quieres trabajar con nosotros? Son preguntas muy habituales y incómodas. Y respondes, sobre todo es el cómo. Tu comunicación no verbal cuando me lo transmites, ¿no? Es para aprender, pero ese para aprender no es egoísta, no es yo y yo, sino es como con hambre de desarrollarte profesionalmente para ayudar. Es decir, vengo para aprender, es un mí, pero es un mí también para los demás, un mí para ayudar al equipo, es voy a aprender, pero también he venido a ayudar. Esa combinación me parece brutal, es ganadora. Por eso quería reforzarlo, que muchas Sí. veces en clase, en el aula, yo lo digo, no es tú y tú, no vas tú a aprender, no es tú para tú ganar dinero y tú. Es yo dentro de una empresa para ayudar a que algo vaya bien y todos ganamos. Los Exacto. clientes, la empresa, yo, son nosotros. Eso yo creo que es una parte fundamental. No hay ningún sector y no hay nadie que me baje de este carro en el que sea un sector individual. No hay ninguno. Incluso el mundo de la abogacía, que el mundo ve, bueno, hablo de Sí. experiencia, y era un sector que veía, ya os digo, si alguien ve todo esto dirá, ostras, al principio decía que no quería saber nada del sector privado y ahora, sin embargo, es lo que busca, porque era una imagen errónea. Me quedé con la capa de arriba del iceberg, no vi lo que había debajo. O los que encontraste no eran afines a tus valores. Probablemente sí, Porque no todas las empresas son iguales, no todos los empresarios funcionan igual. pero hay una base. Sí. Y yo creo que al final también hace mucho la formación de las personas. Y yo creo que Esto es. talento joven te da una perspectiva muy de equipo. Desde el primer momento que tú entras en el aula notas el dinamismo. No es una educación o un curso enfocado en una persona, Individualista. en ¿no? un perfil. Para no, nada. para nada. Se hacen actividades en equipo, actividades en pareja. Las actividades yo recuerdo que las hacíamos todos en grupos. Todo lo que se hacía se hablaba entre todos. Y ya os digo, eso yo creo que es fundamental. No existe un yo ni en el peor sector. Un juez necesita de un fiscal. Total. O de un LAG, mejor dicho, un secretario judicial. Un médico necesita de un enfermero necesita de un auxiliar. Todos necesitamos de alguien. No hay nadie que funcione solo, ni siquiera un detective privado. Necesita un fotógrafo o que alguien enseñe a hacer O el fotos, delincuente, ¿no? si no hay delincuente no hay No hay policía, ¿no? no hay Entonces, detective, no hay detective. efectivamente, yo creo que al final todos nos ayudamos a todos, en mayor o menor medida, y eso es algo que hay que reconocer en todos los sectores. Y cuando lo pones dentro de una entrevista y que te pones al servicio, bien, vengo a ayudar, yo creo que eso es lo que inmediatamente le da valor, ¿no? Eso al marca la perfil. diferencia. Esto es, muy bien. Porque valor, Me encanta cómo lo dices, sí, la diferencia. la diferencia, porque al final no se trata de pisarse unos a otros para conseguir un empleo, ¿vale? Sino de marcar la diferencia con tu personalidad y tus cualidades, Esto es. destacando las tuyas, no machacando las del otro. Esto es. Que eso también es algo que solemos hacer, o al menos yo también me incluyo, es algo que te enseñan al final, ¿no? Es que tienes que ser el mejor. Sé el mejor con lo que tienes y dentro de lo que eres. No intentes destacar en algo que no tienes o intentando machacar al otro. Entonces yo creo que eso es mi marca, ¿no? Intentar resaltar, resaltando a los demás conmigo. Qué bueno. Yo creo que eso es algo fundamental y eso se refleja en las entrevistas de trabajo. La gente no busca, o sea, los empresarios no buscan gente egoísta, gente en que sepa que van a ser depredadores, no buscan depredadores, nadie, porque saben que eso va a generar conflicto, no va a mejorar la competitividad en los empleados, va a empeorarlo porque se van a volver gente sin valores, pirañas. Sí. Eso no interesa. Sí, y si lo buscan es porque la empresa misma está enferma ya. De lo que algo mal tiene que funcionar. Claro, si están buscando eso, algo Sí. mal va. Qué bien. Vale, entonces, por volver al tema de la entrevista, ahí tienes una entrevista con Sí. esta pregunta también importante. Luego el proceso, hubo más en el proceso de selección, lo digo sobre todo para aquellos que nunca han estado en alguno. ¿Hubo algo más o simplemente ahí ya pactasteis unas prácticas o una semana de prueba? No sé. ¿Qué En pasó? mi caso sí que es verdad que fue bastante más informal, porque no era una empresa que practicara de forma recurrente un proceso de selección amplio. Entonces sí que es cierto que fue más, pues, ¿por qué nosotros, o sea, por qué aquí? Le dije la verdad, aprender y ayudar. Y me dijo, mira, necesito a alguien que sepa mucho o sea, que tenga experiencia, pero prefiero que seas sincera conmigo como lo has sido y oye, pues yo te voy a dar la oportunidad de que aprendas del sector de mi mano y de la de Carlos. Entonces yo ahí fue cuando empecé, me dijo, estate unos días viendo a ver más o menos si te gusta, si no te gusta. También era mi primera experiencia con el sector privado. Entonces yo creo que de alguna manera él lo olió. Gente que tenéis mucha experiencia hablando con gente, os dais cuenta enseguida.
Entiendo que tú también, porque más o menos calarás ya a la gente. Bueno, a veces sí, a veces me falla el sentido arácnido, pero bueno. Pocas veces, seguro. Bueno, Entonces me dijo, prueba. Y si te gusta, te contratamos y tal. Y a día de hoy soy una empleada a 40 horas, trabajando en una oficina, muy feliz. qué bien, Mm. qué bien. Vale. Por irnos un poco al tema, porque habrá personas que nos escuchan más de un ámbito u otro, Correcto. el tema de la hostelería, ¿tú notaste alguna diferencia a la hora de encontrar empleo ahí? O de alguno, por ejemplo, en lo de seguros, es decir, esto fue una entrevista, un poquito de pruebas y ya. En los otros procesos tuyos, ¿has notado como Sí. aquí funcionaría mejor esto? ¿O aquí me funcionó a mí esto? ¿O la misma fórmula siempre? ¿O cómo A ver, yo creo que en hostelería es muy diferente. esto? Yo noté un cambio brutal. ¿Cómo lo hacías tú ahí para Es- conseguir el empleo? Vale, y yo sí que es verdad que para la hostelería sí que las principales plataformas de empleo Ujú. suelen funcionar, porque suelen ser pues empresas más pequeñas o incluso empresas grandes, ¿no? Yo trabajé incluso en Voltereta. Ajá, Entonces en Voltereta apliqué mediante Infojobs, Job Today. muy bien. Fui bastante insistente porque me gustaba mucho la empresa. Entonces apliqué por Infojobs y Job Today y al final me acabaron llamando. Pero sí que es cierto que es muchísimo más complicado porque a veces cuando tú te presentas en un bar o en un restaurante y das tu currículum, si no está en ese momento el encargado, corre el riesgo de que se lo des a cualquier empleado y el currículum acabe perdido. Obvio. Me pasó. Sí, Yo sí, sí. recibía currículums de gente, lo dejaba y a lo mejor venía el compañero en el siguiente turno y desaparecía. Correcto. Entonces sí que es verdad, no hay un correo como en unas empresas al que puedas escribir, no hay Ujú. ninguna contacta con nosotros. Yo ahí recomiendo ir a preguntar por el encargado Efectivamente. o ir a ser sinceros. Hola, buenas, mira, estoy buscando empleo. ¿Sabéis con quién puedo hablar o si necesitáis gente? Y hay empleados súper agradables como yo, como muchos de mis compañeros que decíamos, ay, sí, pues mira, justo estamos buscando a alguien. Dame un segundo que aviso a la encargada que está al llegar de que vienes o de que estás aquí. O Estupendo. pásate mañana que está de mañanas. Cabe la posibilidad que te encuentres al típico antisocial que te diga, pues no, bueno, pues no pasa nada. Con tu sonrisa vuelves al día siguiente cuando no esté esa persona y vuelves a preguntar. Correctísimo. Y yo creo que la hostelería en Valencia merece la pena caminar un poco por las calles y es que es imposible no encontrar trabajo. O sea, es al final un sector que es muy agradecido en Valencia, sobre todo en temporadas altas, fallas, Semana Santa, verano. Entonces yo creo que es coger un día, unas zapatillas deportivas, unos 50 currículums en mano e ir probando. Qué bueno. Seguro que tal. Entonces ahí la experiencia es distinta porque cuando te llaman, ¿vale? Tú asistes, te dicen, oye, tal, mira, es que a ver si te puedes venir mañana. Ujú, Tú vas y normalmente te suelen proponer un día de prueba, ujú, ¿vale? O sea, yo voy hoy, me entrevistan, las mismas preguntas. ujú, Donde, un poco más diferentes, no te preguntan los estudios, ujú. no es tan común, pero sí que es verdad que te preguntan en función del tipo de empleo que busquen, si es temporal o de larga duración, ¿qué haces o sea, qué solías hacer antes? Si ven que eres estudiante, si ven que no, si eres opositor, más o menos saben cuáles son tus objetivos. Pero la mayoría de gente joven que va a Ujú. postular saben que es para gente, pues, periodos transitorios. Correcto. Y te dicen, vale, pues mira, pásate mañana o pásate esta noche y hacemos una prueba. Esa prueba la gente se la toma muy a la ligera. Y eso Esa prueba es la entrevista. es la entrevista. Claro. Es la entrevista, no es estar hablando. Totalmente. A un hostelero le va a dar igual que tú le digas, Claro. tengo 80 años de experiencia. Demuéstrale que tienes los 80 años de experiencia. Esas. Y si no los tienes, díselo también. Dile, oye, no tengo ni puñetera idea de poner un lavavajillas, pero si tú me dices cómo funciona, yo lo aprendo. Caña. O te ofreces. Ese también es un truco que yo invito a la gente a que lo ponga en práctica. Oye, tal, mira, no he utilizado estas cafeteras y veo que aquí tenéis distintas. ¿Te importa si vengo media hora antes del turno? Ofrécete. ¿Qué más te da perder media hora? ¿No has perdido ya una hora buscando trabajo? Pierde media ofreciéndote. Oye, vengo media hora antes del turno si no te importa y así si me podéis enseñar a cómo funciona para ir más rápido. Te digo yo que te contratan solo por haber dicho eso. Ya lo puedes hacer muy mal. Me río porque estoy totalmente de acuerdo. Me veo reflejado en tus palabras cuando yo estoy dando la clase de esta vez. Y es que digo justo lo mismo, Sí. tal cual. Por eso estoy como mordiéndome la lengua porque digo, es que yo no lo puedo decir mejor, es tal cual como yo lo transmito. Me encanta que lo transmitas tú desde la primera persona. Así lo hago, así lo he hecho y así me ha funcionado porque te ha ido funcionando las veces que lo has ido buscando y tal. Me interesa también, y por ir terminando, las veces donde no ha funcionado. Es decir, si recuerdas algún momento donde los procesos o tú misma digas, aquí he metido la patita y de esta también aprendo, pero esto no lo volvería a hacer en un proceso de selección o buscando o tal. ¿Algún aprendizaje desde el error?
Sí, desde el error, sobre todo en el sector jurídico, un sector Ujú. más formalizado, más de chaqueta, que Ajá. digo yo. En el sector de la hostelería sí que es verdad que me ha ido siempre bastante bien, pero porque es un sector muy social, muy Ujú. de predisposición. Entonces, por eso digo a la gente que se predisponga a aprender, a ir antes, a quedarse un rato más, que a veces la gente le dice, no, es que se acaba mi turno a las 8 y me voy. Quédate 8:05, ¿qué te cuesta? Que la gente lo Es que haga. tiene mucho valor todo lo que estás diciendo. Yo no te Mm. yo a cada punto te iré interrumpido, pero es que luego lo marcaremos ya en en No el te podcast, pero bueno, preocupes, es yo brutal. Sí, encantada. continúa, continúa. O sea, eso en cuanto a hostelería, Hmm. pero en cuanto a otros Te sectores, preguntaba por esos errores que hayas ido tú notando en ti, o que a lo mejor has dicho, de aquí aprendo esto, ¿no? O de esta situación que no me salió bien, aprendo esto. de las veces que me han cerrado la puerta, ¿te refieres? O que tú digas, en este proceso cometí aquí un error. Como por ejemplo, Mm, no hablar con el encargado y lo tenía, o sea, era obvio que tenía que ver ahí. Sí, a ver, tan grande sí que es cierto que, por suerte o por desgracia, no los he tenido, pero sí que es verdad que ha habido algún momento en el que a lo mejor me han dicho, pues oye, pues no necesitamos a nadie. Ujú. Pues a lo mejor cuando demasiado entusiasta, ¿no? Es decir, yo quiero hacerlo todo, quiero hacerlo todo, quiero hacerlo todo. Mm, Intentar acaparar mucho. ya, un Eh, exceso de, un ¿no? exceso de emoción, porque eso saben que es un pico que te va a durar los primeros 30 minutos del turno. Ok, no pasarnos tampoco No pasarnos tampoco de ganas de querer hacerlo de todo. darlo todo y No, sí, de ser. tranquilidad. Tampoco ser excesivamente formales de, Ujú. no, yo es que he venido aquí porque le agradezco tantísimo la oportunidad. No lo hagáis, no lo hagáis. Ser naturales, Sí. porque yo creo que al final también, pero tampoco informales, de decirle, Mm, tío, sí, me encanta. ya, No, ok, un punto medio, ¿no? eso El es. equilibrio. Eso Es que es. es la palabra que define la empleabilidad en el día de hoy. Tener un equilibrio entre lo que tenemos y lo que somos. Brutal. Eso es lo fundamental. Y saber a quién tienes delante. No te digo que te hagas un perfil de stalker, de mirar a ver la persona delante, quién te va a hacer la entrevista, pero calibrar un poco. No vas a hablar igual con el responsable de recursos humanos de Garrigues Ujú. como con Juan José, que te ha dado la oportunidad de hacer una entrevista para trabajar en el bar debajo de tu casa. Correcto. Hay puntos, pero ambos con respeto y con sinceridad. Entonces, yo creo que algún error que he cometido es ser demasiado formal en la hostelería, Ujú. eh, pecar de poca experiencia en lo jurídico. Ujú. Entonces, intentar decir que sí, que yo puedo hacerlo todo y yo abarco mucho, y la gente, obviamente, por la experiencia que llevaba estudiando, me dicen, a ver, cariño, no es No viable me que hagas lo vendas que me esto. estás diciendo. No me vendas esto. Entonces, por eso digo que yo Está genial. he pasado por muchos procesos selectivos. He estado en Broseta, en el proceso selectivo de Broseta, he estado en el proceso selectivo de Garrigues, he estado en el proceso selectivo de Uría. Wow. Sé de lo que hablo. He estado en procesos selectivos de cafeterías y de bares. Entonces, tengo esa suerte de haberlo vivido todo, y de lo peor, porque esas son las peores experiencias Ujú. en cuanto a personal, no en Ujú. cuanto a laboral. Ujú. Son brutales todos. Ujú. Pero a mí no me fue bien, Ujú. no encajaba. Ujú. Por falta de experiencia, falta de formación. Sí, el exceso o quedarme demasiado formal o tal. Entonces yo ahí pequé por eso, porque pequé de confianza en Mm. muchos sitios. Mm. No, es que yo soy estudiante de Derecho y a mí seguro que me cogen. Mm. Ojito, Ya. que el título de Derecho no te abre puertas así porque sí. Tienes que Ok. tener una imagen, Mm. una primera impresión, tienes que tener una predisposición, que eso te viene de la hostelería. Se aprende de todo. Qué bueno. Mm. Wow, creo que nos estamos llevando un pack completo. Muchísimas gracias, Lu. Y ya por ir terminando, porque creo que también estamos en tiempo. Si tuviéramos, ya vamos a hablar de las dos cosas. Uno, tu experiencia aquí en el programa Talento Joven, si lo tuvieras que definir en una palabra, una frase como mucho, sin explicarnos, ¿qué palabra No utilizarías? sabría. em, ostras, no dejarse llevar por una primera impresión. Wow, genial. Desde luego que eso fue lo que a mí me marcó. No me dejé llevar por la primera impresión de mis compañeros, porque me Ujú. puse a hablar con ellos el segundo día y Mm. fue un abrir puertas. Ujú. Ellos pensaron que yo era de una forma, quizás por mi forma de vestir, yo siempre voy con Ujú. americanas, tal. Y todo el mundo cuando me conoció me dijo, es que eres una tía de 10. Yo, o sea, yo cuando te vi entrar por la puerta dije, yo hasta no me acerco ni con un palo, porque esta viene el típico prototipo de Garrigues, de no sé qué. Y yo creo que eso a mí también me hizo cambiar mucho la imagen que tenía del mundo, de la gente, socializar. Soy muy chicharachera, Los famosos prejuicios. sí. Ok, Me hizo romper barreras. esto es. No me da vergüenza admitirlo. Creo que el que te diga que no tiene prejuicios es inevitable que los tenga.
y sobre todo en el mundo del derecho, y yo creo que en la hostelería al final te acabas creando perfiles de comportamiento, de vestimenta, sociales, y es una realidad. Yo no lo niego, creo que admitirlo es de valientes, y yo creo que en ese momento para mí fue un darme cuenta, fue un abrir los ojos y decir, igual, si yo me quito la chaqueta y se la coloco al de delante, debería verme reflejada. Y no dar por hecho que yo puedo criticar a la gente o juzgar a la gente por cierta primera imagen y que ellos no lo hagan conmigo, porque yo soy una persona, a lo mejor hablas conmigo y dices, wow, pero a lo mejor me ves por la calle y voy más seria, pero porque voy en mis pensamientos. O sea, yo voy a lo mejor pensando en la serie que voy a ver esta noche, pero como voy seria, y la gente me dijo lo mismo. Me dice, es que no me hubiese pensado en la vida que tú eras así. Por muy chicharachera y tal que yo sea, cuando hablas conmigo, la primera imagen a veces es de... Está bueno, ¿no? Entonces sí, Vale, sería como el tema romper de barreras. romper barreras. Es Mm. una buena, también un muy buen mensaje de cierre. Sí. Y yo creo que hemos hablado de todo, ¿no? O de muchas cosas, pero algo que quisieras como remarcar o señalar por si sirve también de ayuda a alguien que esté buscando empleo y que no sepa muy bien por dónde moverse. Hemos dicho mogollón Mogollón de cosas. de cosas. Y yo lo único que lo último con lo que me gustaría a mí cerrar es con que la gente no tenga miedo a probar cosas. Me parece genial. A Son probarlos con cabeza. un mensaje súper valioso. Es lo único que me faltaría por remarcar. Muchísimas gracias por todo lo que habéis aportado. A vosotros. Gracias. Chao. Hasta luego. Chao.